Bueno, nos acompaña la legisladora Nadima Pelli. Nadima, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por invitarme, Pedro, un placer. Bueno, escuchaste la línea editorial. Me gustaría preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Cómo observás vos esto de que nos faltan fuertes representaciones? Entonces la sociedad le está diciendo, como no tenemos líderes, grandes líderes, señores y señoras, negocien y acuerden. Sí, bueno, yo creo que hay una cuestión de Argentina o de nuestra idiosincrasia que tiene que ver con esto del líder mesiánico, ¿no? El líder que viene y con una solución mágica va a resolver los problemas de todos los argentinos, y hoy nos encontramos en una situación en donde Argentina tiene problemas estructurales de tantos años, arrastrado de tanto tiempo, que no hay soluciones mágicas posibles, que cualquier solución va a requerir de una verdadera valentía, de respaldo político para hacerlo, porque no se trata tampoco de salir a gritar en los medios o de ponerse en una figura salvadora, porque eso no va a funcionar, sino de tener seriedad en los planteos y de tener un equipo que respalde y la posibilidad política de llevar adelante todos esos cambios que van a ser un impacto, ¿no? Yo escuchaba tu líder editorial que también de alguna manera nuestra sociedad tiene que resolver ciertos problemas. De alguna forma lo veo como un excesivo paternalismo que tiene, ¿no? Que viene tal vez del peronismo de tantas décadas, de este estado paternalista en donde todo te da, en donde todo te resuelve, y viene un líder más mesiánico que tiene que resolver los problemas, y eso no va a ocurrir, y va a haber que tener respaldo y espalda para poder aguantar las consecuencias de lo que va a venir, porque los cambios que van a venir después del 10 de diciembre van a tener que ser muy duros, ¿no? Yo en ese sentido ya vengo trabajando con Patricia Bullrich desde hace rato, desde hace un par de años, desde que me fui de Fuerza Republicana, y creo firmemente que en este escenario es la persona que puede llevar adelante esas transformaciones, porque se necesita, si bien de consensos, porque es lo que planteábamos, pero también de mucha fortaleza y de no salirse del esquema, del objetivo, que es enderezar este país que viene ya de mucho tiempo de estar arrastrado con este mecanismo de toma y daca que tiene la política, ¿no? Coincido con este análisis, estamos, a ver, me parece, abundando sobre lo mismo. ¿Cuándo volvemos a ganar al Mundial? Cuando entendimos que el equipo era de 11, no Messi y 10 más por atrás. Bueno, sí, por eso los goles ni siquiera los hacía Messi. Entonces, por supuesto que necesitamos este líder que es un líder mundial indiscutido, está por encima de cualquier otro liderazgo en el mundo, porque además no está la Merkel, no está Obama, no están varios, ¿no? Bueno, pero esto es lo que nos pasa. Si la sociedad también no madura en este sentido, cree, estoy esperando a aquel que nos va a salvar, se va a pasar la vida. Así es. Yo creo que el mensaje del Mundial ha sido, además de conmovedor por todo lo que representa para el argentino el fútbol, sino desde la política, que es donde yo me desempeño, lo he tomado, y creo que muchos, como esto mismo que estás diciendo, es decir, un mensaje de acá hace falta un equipo donde cada uno juegue bien su papel, ¿no? Y en un sistema, sobre todo republicano como es el nuestro, donde cada poder tendría que tener una función para llevar adelante y cumplir, eso es fundamental. Y yo siempre lo vuelvo a traer a colación al tema. Yo creo que si pensamos en nuestra provincia, una de las razones, o no es la razón por la que hoy no tenemos un verdadero sistema republicano y por lo tanto tampoco una democracia plena, es justamente porque tenemos un sistema electoral desvirtuado, tramposo, difuso, que impide que se oxigenen los distintos poderes, ¿no? Entonces eso lleva a esto que vivimos ahora desde hace más de 23 años, el mismo gobierno con las mismas cosas, y Tucumán cada vez más atrasado, cada vez peor, y la realidad es que la gente también tiene que hacer un análisis de eso, ¿no? Sí, en esto quería hacer hincapié. Yo estoy observando que hay una legislatura que al tener una gran mayoría, el oficialismo que no tiene mucha necesidad ni se ve muy afligida de negociar y de tratar proyectos de la oposición. O sea, el oficialismo, solo con las ideas del oficialismo puede funcionar la legislatura. Bueno, es así. En el caso de la legislatura, que bueno, yo además de hoy estar en la legislatura lo he estudiado, al tema me gusta, desde el gobierno de Alperovich se viene, bueno, Alperovich crea este sistema del acople, que es realmente nefasto, donde solo pueden participar aquellos a los que tengan estructuras, recursos, siempre son los mismos, encabezan los mismos y salen los mismos, ¿no? Y el Poder Ejecutivo se reserva la mayoría en la legislatura, y eso genera lo que estás planteando, que no hay necesidad de discutir los proyectos de la oposición,
Y si bien en el último tiempo hubo un mensaje, pero eso tiene que ver con la presión social, de querer avanzar en proyectos de la oposición, porque se han discutido temas, obviamente que terminan siempre tergiversándolo y dándolo vuelta para que termine saliendo el proyecto como pretende el oficialismo. Pasó con Ficha Limpia, que impulsábamos el legislador Canelada y yo, que venía de un movimiento civil, de una organización civil, y que el oficialismo total desvirtuó absolutamente y pretende venderle a la gente que ha tratado un proyecto de la oposición. Eso es lo que hoy nosotros tenemos en la legislatura y es muy difícil avanzar porque también hay que hacer desde la oposición una autocrítica, ¿no? Ahora vemos un escenario de un esquema electoral en donde aparentemente se van a repetir los mismos errores que se repitieron en el 2019. El sistema de acoples puede funcionarle muy bien al oficialismo, porque dispone de una estructura, entre comillas, territorial, lo que es los recursos del Estado. Pero a la oposición creo que eso no debería ser el elemento. Si no tenemos nunca una estrategia legislativa que permita que la oposición realmente tenga presencia en la legislatura, y bueno, es muy difícil que podamos salir de esta trampa. Porque es desde la legislatura de donde se va a cambiar el sistema electoral. Yo creo que la sociedad sueña con una legislatura que sea verdaderamente una caja de resonancia. Si hay que discutir ficha limpia, vayan profesores universitarios, ONG, que se abra el debate, salga una ley consensuada. Por ejemplo, es una legislatura que me hubiese gustado escucharlo al ministro de Salud dar la respuesta que nunca dio, con la legionela, con la neumonía bilateral, con el dengue. Entonces, estamos como huérfanos de respuestas y el lugar donde hay que ir a darlas para que la gente las escuche es la legislatura. Así es, yo lo he citado al ministro por esas 3 enfermedades que estamos atravesando y que no, y a pesar de tener el compromiso del mismo vicegobernador, el ministro nunca fue a la legislatura, ni siquiera hablo de una interpelación como fue en su momento Lickmacher, sino de una visita informal en donde pueda explicarle a los representantes para que funcione como una caja de resonancia. Vos fíjate que en el único momento en el que la legislatura quiso funcionar de esa manera fue cuando se quebró el bloque oficialista, en donde se destituyeron jueces, en donde se interpelaron ministros, en donde surgieron las discusiones que deberían surgir en las legislaturas y donde deberíamos actuar y trabajar para que justamente nuestra función como legislador es, además de hacer las leyes, controlar a los otros poderes. Yo por eso sostengo que es el poder más democrático, es el único poder en donde está representada la oposición, y que debe controlar por esa razón al resto de los poderes. Es lo que está pasando en el Congreso de la Nación, más allá de que también hay una cuestión política que está trabando las sesiones, pero si no fuera por la Cámara de Diputados, el kirchnerismo hubiese avanzado absolutamente sobre el Poder Judicial y eso destruye todo el sistema republicano nacional. Por eso es tan importante para mí que la gente entienda la importancia de la legislatura, ¿no? Por ahí se lo considera como la gente, además el sistema no permite que el legislador tampoco se destaque dentro de la boleta, es una boleta en donde la gente vota gobernador e intendente, y los legisladores pasan desapercibidos, entonces también se genera esa falta de representación real en la legislatura, ¿no? Sí, la gente tiene, coincido con vos, una idea no muy clara de lo cual es el rol del legislador, no muy clara del poder que tiene la legislatura y de la importancia que tiene un poder legislativo en una sociedad, la representatividad de distintos sectores, ¿no? Así es. Pero coincido con vos en que la oposición me parece que tiene que hacer un esfuerzo en buscar las estrategias para sobreponerse a esta realidad que le es adversa, ¿no? Así es, si nosotros pretendemos, yo entiendo esto, entiendo que quienes van encabezando y buscan ganar, necesitan que todos estén trabajando para eso, ¿no? Y esa es una realidad y entiendo, y todos queremos que gane, en este caso, Juntos por el Cambio. Pero yo no sé si es incompatible con una estrategia legislativa. Yo creo que hay que buscar un camino intermedio en donde el caudal de votos que resulte, además porque si gana necesita de la legislatura para poder gobernar, ¿no? Entonces, aunque no haya una mayoría absoluta, sí necesita tener un gobierno, un bloque importante para poder tratar sus iniciativas y poder llevar adelante su programa de gobierno. O sea, eso es entendible. Pero creo que sí es compatible poder armar de las dos maneras. Y ahí es donde yo creo que, bueno, hay que hacer una autocrítica desde el espacio en donde uno está y ver que esto no se siga repitiendo en el tiempo, porque realmente, bueno, va a terminar pasando lo mismo que ya sabemos cómo es el resultado de esto. En la oposición no hay una mayor expectativa de equilibrar un poco la legislatura
esperando estas elecciones que vienen en poco tiempo, teniendo en cuenta el malestar que hay en la sociedad? Yo creo que Juntos por el Cambio tiene muchas chances de ser gobierno y que puede hacer una elección magnífica, pero la realidad es que en lo que es legislativo, en el esquema que todavía no sabemos porque todavía no se han inscrito los acoples, pero si se disemina, si se atomiza de esta manera como aparentemente pareciera que va a ocurrir, y eso se desperdicia mucho voto, por decirlo de una forma en criollo, ¿no? Yo lo que venía estudiando, a mí el tema de los acoples ha sido mi tema de tesis, entonces lo he estudiado mucho, y hay aproximadamente entre un 25 y un 30% de los votos que se quedan sin representación, sin contar el voto en blanco, es decir, gente que vota a un candidato que no llega a la Cámara, o gente que vota a un candidato que llega, pero llega al primero y no logra al segundo. Entonces, eso es lo que hay que revisar para poder tener fortaleza en la legislatura, porque es lo que también hace fuerte el sistema republicano. Nadima Pechi, muchas gracias. No, muchísimas gracias, un placer. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en www.departidatv.com o en CCC Go.